Hay muchas cosas que no entendemos sobre el universo en este momento. Esto parece un problema realmente grande. Me sorprendería mucho si el universo no estuviera absolutamente lleno de vida. Yo trabajo en física teórica de partículas y teoría de cuerdas, muy al estilo del físico nerd estereotípico de The Big Bang Theory. La física de principios del siglo XX nos mostró que hay más dimensiones de las que vemos a nuestro alrededor. Estoy totalmente fascinada con cómo pueden surgir los organismos, cómo pueden funcionar. Tiene masa, tiene energía y no está hecho de lo mismo que las estrellas cercanas a nosotros. Hay mucha discusión sobre nuevas demostraciones que se están generando en colaboración con la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para el siguiente nivel de evolución? Estamos en un momento realmente extraordinario. ¿Van a ser conscientes estas cosas? ¿Qué pasa cuando estas cosas se vuelvan mucho más inteligentes que nosotros? Me parece realmente aterrador y muy emocionante al mismo tiempo. Hola, soy Mayim Bialik Y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a hablar con una experta en teoría de cuerdas. Pero no solo vamos a hablar de esta increíble teoría que es un componente fundamental de la física teórica. Vamos a conversar con la doctora Lara Anderson. Ella es profesora de física y matemáticas en Virginia Tech y estudia física teórica de partículas de alta energía y teoría de cuerdas. Ella va a hablar sobre los mayores misterios del universo, la materia oscura, la multidimensionalidad, el multiverso. ¿Qué es lo que mantiene unido al universo? Algo que no podemos ver y que aún no entendemos. ¿Y qué significa decir que la realidad en realidad está compuesta por más dimensiones de las que siquiera podemos percibir? Tómate un segundo y revisa si ya estás suscrito. No te pierdas los nuevos episodios de Mayim Bialik's Breakdown. No podemos agradecerte lo suficiente. Y ahora es un placer recibir en Breakdown a la doctora Laura Anderson. Break it down. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí. Nos gustaría que empezaras contándonos qué estudias y por qué elegiste estudiarlo. Trabajo en física teórica de partículas de alta energía y en teoría de cuerdas. En cuanto a mi propia trayectoria, soy prácticamente la física nerd estereotípica de The Big Bang Theory. Tengo que decir que ese programa realmente representó bien a nuestra gente. Aprecié la visión que dieron ahí sobre los físicos. Pero sí, estudio física teórica de partículas y teoría de cuerdas. Así que el trabajo que hago es teórico, lo que significa que uso computadoras y ecuaciones para tratar de entender cómo funciona el universo, qué compone el universo. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de la materia y la energía en nuestro universo? ¿Y qué ecuaciones, qué leyes de la naturaleza obedecen? Y para mí, de hecho, la manera en que me involucré en esto fue realmente un momento transformador cuando era niña. Entré a un planetario cuando tenía 12 años y vi un espectáculo de estrellas que en realidad había sido diseñado por Stephen Hawking, que trataba sobre el origen del universo, ya sabes, el Big Bang, los agujeros negros, los universos en expansión, las galaxias, todo eso. Simplemente pensé que era increíblemente genial que la gente pudiera descubrir cosas así sobre el universo mediante la observación y, ya sabes, pensando en ello. Así que salí del planetario a los 12 años y pensé, quiero hacer eso. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente entiende mal y que tú intentas explicar? Una cosa que creo que es difícil sobre la física es que muchas de las ideas sobre cómo piensas en las cosas, cómo planteas preguntas y cómo las pones a prueba son muy diferentes a cómo explorarías las cosas en, ya sabes, tu vida cotidiana. Así que cuando la gente habla de investigar sobre algo, normalmente significa que, ya sabes, buscas cosas en internet y reflexionas sobre ellas y todo eso, pero ese proceso de cómo planteas preguntas, cómo intentas entonces decidir, ya sabes, cuáles son las respuestas. Y desafortunadamente tienes muchas ideas geniales que no funcionan. Eso es algo que creo que no se aprecia mucho. Quiero saber cuándo escuchaste por primera vez sobre Big Bang Theory, porque tengo curiosidad en la cultura popular y luego definitivamente hablaremos de toda la ciencia dura. ¿Escuchaste sobre esto? Otras personas decían algo como, oye, hay un programa sobre físicos. Solo tengo curiosidad personalmente de cuándo descubriste que había un programa sobre eso, porque cuando audicioné para The Big Bang Theory y me dijeron que querían una versión femenina de Sheldon Cooper, yo nunca había visto el programa. Así que busqué a Sheldon Cooper en Google y me dije a mí misma, oh, esto es como toda la gente con la que fui a la escuela de posgrado. Como que estos son como todos mis amigos. Así es como hablamos. Así es como funcionamos. Así que me pareció fascinante que hubiera un programa de televisión sobre eso, porque yo tampoco lo sabía. Así que solo tengo curiosidad sobre cómo fue la primera vez que te enteraste de que había un programa sobre personas como tú. Creo que probablemente fue, ya sabes, mi familia extendida lo vio y me dijeron, oye, tienes que ver esto. Anécdota al azar. El programa ya llevaba un par de años al aire y yo estaba en el departamento de física y estaba conviviendo en una mesa grande llena de personas de mi campo.
Y salió el tema del programa y había algunas personas que decían, ya sabes, esto es como estereotipar a los físicos y es muy injusto y esas cosas. Se estaban quejando un poco al respecto. Pero recorrí la mesa con la mirada y era la situación perfecta, ¿sabes? Estas eran exactamente las personas que hablaban de ir a la tienda de cómics y jugar videojuegos, que estaban súper metidas en sus ecuaciones. Y ya sabes, era la ironía de esa situación, como de sí, nos están estereotipando, pero aquí estamos todos haciendo exactamente lo que hacíamos. Sí, fue muy tierno. Cuando la gente me preguntaba ¿cómo te sientes acerca de que el programa estereotipe a las personas? Y ya sabes, yo decía, hay muchos tipos diferentes de físicos. Y en particular, hay muchos tipos diferentes de mujeres en la ciencia. Tuve profesoras que parecían modelos y tuve profesoras que se parecían más a Amy Farrah Fowler. Así que para mí hay muchos tipos diferentes, pero absolutamente basé mi personaje en una combinación de dos personas reales en mi círculo que eran mujeres increíbles, científicas increíbles, mentoras increíbles. Así que para mí fue una forma de honrar, ya sabes, las peculiaridades de muchas de nosotras. Y sí, muchas de nosotras encontramos nuestro camino hacia la ciencia. Regresemos un poco porque tu especialidad es la física matemática, ¿verdad? Así es. Me pregunto si también puedes explicar un poco sobre cómo se unen esas dos ciencias y qué es especial en el trabajo que haces. Si quieres determinar, ya sabes, cómo funciona algo en la física o en el universo, básicamente tienes dos herramientas para intentar abordar eso. Puedes, ya sabes, hacer una medición y puedes decir yo, ya sabes, predigo que cuando, ya sabes, deje caer una manzana, va a caer a esta velocidad, va a tocar el suelo en determinado tiempo, ¿verdad? Puedes hacer predicciones y puedes probar esas predicciones. O puedes intentar decir, déjame modelar matemáticamente lo que creo que va a pasar antes de hacer ese experimento, ¿verdad? Y luego, con suerte, haces ambas cosas y ves que todo concuerda, tanto tu comprensión teórica como tus observaciones prácticas. Así que en el tipo de trabajo que hago para abordar directamente muchas de las cuestiones de la física de partículas que quisiéramos entender, necesitarías inmensos colisionadores de partículas, como del tamaño del sistema solar, para poder chocar átomos y acceder directamente a esos niveles de energía, ya sabes, y ver cómo se comportan las partículas de esa manera. Así que, en lugar de poder hacer eso, porque no tenemos el presupuesto para un colisionador de partículas del tamaño del sistema solar en este momento, también puedes intentar resolver matemáticamente lo que va a suceder en todos estos diferentes escenarios. Y esa consistencia matemática de la cantidad de cosas que puedes observar sobre el universo, escribir y luego averiguar, ya sabes, si esto es cierto y esto es cierto, entonces, ¿cómo haces que todo eso encaje? ¿Qué implica eso para lo siguiente? Ese tipo de consistencia matemática es realmente poderosa para descartar muchas cosas. Así que sí, el papel de los teóricos es tratar de entender qué se debe buscar en los experimentos y luego asegurarse de que nuestras teorías, mientras las desarrollamos, sean matemáticamente consistentes. Sí, y creo que ese es un punto importante, especialmente para las personas que podrían estar escuchando y que realmente no tienen un manejo de muchos de estos conceptos más amplios. Ya sabes lo que hace la física matemática y qué tipo de... Lo que nos permite hacer el mundo teórico es estudiar las cosas de una manera que no se pueden estudiar en el mundo real, ya sea por limitaciones físicas o conceptuales. Pero ya sabes, una de las cosas que me encantan de las matemáticas, yo soy, ya sabes, muy de matemáticas, es que es un lenguaje. Es un lenguaje que nos permite acceder a estos diferentes rincones del universo que podemos admirar. Pero estas son las formas en que realmente estudiamos lo que está más allá cuando no necesariamente podemos tocarlo o verlo a simple vista, si eso tiene sentido. En mi campo en particular, cuando haces preguntas sobre la física fundamental, no solo está la cuestión, ya sabes, del tamaño y la escala de los experimentos, sino que muchas cosas son realmente difíciles de visualizar o, ya sabes, están más allá de lo que conocemos. Así que una que surge en la teoría de cuerdas es esta pregunta de ¿cuál es la forma del universo en el que vivimos? Entonces, nuestro universo realmente tiene 3 dimensiones espaciales, como una caja, ya sabes, de arriba, abajo, de lado a lado que podemos ver, más una dimensión de tiempo. ¿O podría haber realmente dimensiones adicionales más allá de eso? Tenemos estos planetas, ¿verdad? Y por muchas razones interesantes son esféricos, ¿verdad? Y sabemos que también hay, ya sabes, en el sistema solar, sabemos que hay otros planetas y que siguen órbitas elípticas, ¿verdad? Que como que se mueven alrededor. Pero si me preguntaras como, ¿qué hay más allá? Yo solo diría mucha oscuridad y muchas estrellas y muchos planetas y simplemente sigue para siempre, ¿verdad? ¿Qué tan cerca estoy? Porque si me preguntas la forma de lo eterno, ya sabes, es como, esto suena como una tarjeta de Hallmark. ¿Cuál es la forma de lo eterno?
Yo solo pienso que se extiende en todas las dimensiones posibles hasta el infinito. ¿Eso es una forma? ¿Qué hay más allá del sistema solar? Como dijiste, hay, ya sabes, muchas galaxias, hay estas grandes estructuras como muros de galaxias, mucho espacio vacío, y estamos limitados en nuestra capacidad de explorar el universo, en realidad, por hasta dónde podemos observar en el universo, ya sabes, hasta dónde la luz nos ha alcanzado, o más recientemente, a través de cosas como las ondas gravitacionales que nos han llegado. Así que la respuesta corta es que en realidad no sabemos, ya sabes, la estructura muy lejana del universo. Hay partes del universo a las que todavía no tenemos acceso. Pero sí sabemos algo sobre la estructura del universo. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que el universo se está haciendo más grande, se está expandiendo, y eso ya es difícil de visualizar, ¿verdad? Entonces, si preguntas expandiéndose hacia qué, ¿verdad? Es, ya sabes, un espacio tridimensional que, ya sabes, se está haciendo más grande. Entonces, la analogía que la gente usa es que si miraras la superficie de un globo mientras lo inflas, si dibujaras un montón de puntos en la superficie de ese globo, al inflarlo, todos esos puntos se irían separando más entre sí, pero no hay un centro para esa expansión en la superficie del globo, ¿verdad? Entonces lo mismo está pasando con nuestro universo. Cada parte se está alejando de todas las demás, pero esa expansión no está ocurriendo en nuestras tres dimensiones. En cierto sentido, está ocurriendo en un espacio de más dimensiones. Es una forma de pensarlo. ¿Qué significa que las cosas se estén haciendo más grandes en un espacio de dimensiones más grandes? Porque lo que imagino es algo así como, ya sabes, si imaginas un fuego artificial como antes, ya sabes que hacen una especie de arco, ¿verdad? Eso es lo que estoy imaginando. Pero además, la expansión está ocurriendo bastante lento. Para mí, ¿no puede simplemente expandirse en todas las dimensiones en las que ya está? O sea, me imagino todos estos vectores, ¿verdad? Y los vectores simplemente salen desde donde sea que esté el centro, ¿verdad? Y es como que, de nuevo, siento que soy como una niña de 5 años. Simplemente sigue y sigue. Entonces aquí está el asunto. Si estuviéramos como en la analogía de los fuegos artificiales, necesitarías un centro para esa explosión, ¿verdad? Necesitas algún punto en el espacio de donde como que todas las partes se alejan de ese punto. Y lo que vemos al observar el universo es que no hay un centro así. Cada punto se está alejando de todos los demás puntos, pero no de un punto central en nuestro espacio tridimensional, si eso tiene sentido. ¿De dónde se está expandiendo, verdad? ¿Y hacia dónde se está expandiendo? Porque si ves un mapa, ¿verdad? Y dirías, oh, si me alejo, estamos girando alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Pero si te alejas y hay no sé cuántos otros sistemas solares. Incontables. Correcto. Así que no tienes un solo centro desde el cual las cosas se están expandiendo. Quiero decir también, lo que me encanta de la física es que estas ideas también se pueden aplicar a nuestra existencia humana, ¿verdad? Sí, totalmente. Si crezco como ser humano, incluso conceptualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites del crecimiento y la expansión humana? Es algo hermoso. Dejamos este tema pendiente que es el espacio tridimensional, tal vez el tiempo, y hablamos con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que se han ido, han experimentado y han regresado con toda esta información. Y ellos dicen, ¿dónde está esto? Hablamos con muchas personas que dejan su cuerpo o cuya conciencia parece dejar, ¿verdad? Este cuerpo. Y tienen experiencias que a menudo implican sentir una expansión de su ser en el universo, para la cual no tienen ninguna base científica. Es decir, si tomas a alguien que nunca ha estudiado física, ni teórica, ni práctica de ningún tipo, lo que describen es, ya sabes, viajar, ¿verdad?, a todos estos otros aspectos, ¿verdad?, de la galaxia. Y parte de eso podría ser cosas que tu cerebro simplemente llena o inventa. Pero ¿puedes hablarnos sobre la multidimensionalidad? ¿Es ese un tipo de lugar donde la conciencia puede existir en una dimensión diferente? ¿Cuáles son las opciones para otras dimensiones además, ya sabes, del tipo de plano X, Y, Z y el tiempo? Hay una cita hermosa de Arthur Eddington, un físico de principios del siglo XX, quien dijo que el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino que es más extraño de lo que podemos suponer. Así que creo que es divertido explorar algunas de estas cosas que realmente ponen a prueba nuestra propia visualización de cómo funciona todo esto. Así que estábamos hablando sobre la expansión, ya sabes, del tamaño físico del universo, solo para regresar a ese globo por un segundo y ayudarnos a visualizar lo que está por venir.
Así que si imaginas la superficie de un globo, ¿verdad? Todas las partes se están alejando en ese globo, pero la expansión del globo no está ocurriendo en la superficie. En realidad está ocurriendo en el centro del globo, ¿verdad? Así que eso sería como una superficie bidimensional. Todas las partes se están alejando, pero se está expandiendo hacia una tercera dimensión. Así que esa es la imagen que tienes de nuestro universo, que nuestro universo es tridimensional, pero se está expandiendo hacia una cuarta dimensión. Y aquí es donde, al menos para mí, mi cerebro como que se detiene porque piensas, ¿qué significa tener cuatro dimensiones, verdad? Como tendríamos, ya sabes, arriba, abajo, de lado a lado y lo que sea que esté pasando. Eso matemáticamente es muy fácil de escribir, pero nuestras mentes humanas, basadas en toda nuestra experiencia en el mundo hasta ahora, realmente no pueden visualizar cómo sería eso. Así que las analogías con las que podrías jugar son que podrías imaginar cómo sería si, en lugar de nuestro mundo tridimensional, imagináramos un mundo bidimensional, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, ya sabes, vivieras en la superficie de una mesa, ¿verdad? ¿Qué verías? Si vieras a una criatura tridimensional moverse a través de tu mundo bidimensional, solo verías las secciones transversales de eso, ¿verdad? Como cuando pasa por tu mundo, verías, ya sabes, cuando algo entra, verías un círculo de un tamaño que se hace más grande y luego más pequeño otra vez mientras algo se mueve a través de él. Así que verías como una sombra bidimensional de algo tridimensional. Y matemáticamente puedes escribir exactamente ese mismo tipo de estructura para nuestro universo. Podrías decir, si hubiera cuatro dimensiones espaciales o más, ¿qué tipo de sombras tridimensionales veríamos de algo que fuera de cuatro dimensiones y que pudiera, ya sabes, moverse a través de nuestro universo? En el tipo de trabajo que hago en la teoría de cuerdas, en realidad es esencial para las condiciones de consistencia de la física que haya más dimensiones de las que vemos a nuestro alrededor. Y no todas tienen que ser del mismo tamaño. Así que esto es otra cosa que es un poco difícil de imaginar. Cuando dices, por ejemplo, el tamaño de una dimensión, ¿qué significa eso? Así que una analogía que a veces uso es que si te imaginas mirar algo como un alambre, algo muy, ya sabes, delgado desde lejos, parecería que es solo un objeto unidimensional. Tiene una longitud. Pero si pudieras acercarte mucho, mucho a él, verías que tiene un grosor, ¿verdad? Tiene otra dirección. En realidad es una superficie bidimensional. Así que esta es una pregunta que podemos hacernos en física. Nuestro universo parece ser tridimensional, pero si pudieras acercarte muchísimo, muchísimo, muchísimo a todo el espacio que observamos, podría haber algo más como ese grosor del alambre. Existen otras direcciones en las que las cosas puedan moverse, otras direcciones a las que la energía pueda ir, con las que las partículas puedan interactuar. Y entonces podrías preguntar, ya sabes, cuáles son las consecuencias de eso para la física. Hace mucho tiempo traté de explicarle a mi abuela a qué me dedico, diciéndole que me dedico a enrollar dimensiones extra. Así que enrollo estas dimensiones extra. Trato de decir, si fueran realmente pequeñas, ¿cuáles serían las consecuencias para la física y qué observaríamos? Jonathan acaba de enviar en nuestro pequeño chat aquí una imagen de un hipercubo. Y voy a decir algo muy extraño. Está bien. Cuando vi esto me dieron ganas de llorar. Es decir, tuve una reacción emocional al ver algo que está fuera de los límites de lo que creo que puedo percibir. Sí. ¿Eso tiene sentido? Sentirse atraída por cosas que expanden la forma en que pensamos sobre las cosas es realmente genial. Definitivamente sentí eso. Mencionaste como uno de tus invitados a Michio Kaku. Él escribió un montón de libros de divulgación científica y recuerdo haber leído uno cuando tenía como 13 años. Y de nuevo, esa sensación de decir, wow, es increíble que la gente pueda descubrir esto solo pensando en las cosas, ¿verdad? Que puedes pensar en las cosas de manera diferente y luego imaginar estructuras que nunca supiste que eran posibles. Creo que deberíamos abordar qué es la teoría de cuerdas, porque la gente común ha escuchado sobre ella, pero probablemente no entiende bien cómo explicarla o qué utilidad práctica tiene para ellos. La teoría de cuerdas es un intento, en una sola teoría consistente, de tratar de modelar básicamente todas las interacciones fundamentales que vemos en la naturaleza. Así que primero tengo que decir, ¿a qué nos referimos con una interacción fundamental? Así que pensamos que todo lo que vemos en el universo que se acelera, aumenta su velocidad o disminuye su velocidad, lo hace básicamente por una de cuatro razones que hemos descubierto hasta ahora. Esto incluye la gravedad, así que las cosas que nos mantienen en la Tierra en este momento, la estructura del sistema solar, todo eso, el electromagnetismo, que básicamente son las interacciones eléctricas en los átomos. Esa es la estructura de toda la tabla periódica. Por eso no puedo atravesar mi escritorio con la mano en este momento, es por la repulsión eléctrica entre los electrones. Y luego hay otras dos fuerzas, las fuerzas nucleares fuerte y débil, que son responsables de cosas como la desintegración radiactiva y de mantener unido el centro de los núcleos.
Así que esas fuerzas describen básicamente todo lo que vemos moverse o acelerarse. Y tenemos un marco realmente hermoso en la física teórica para hacer predicciones que son extremadamente precisas, como precisas hasta 13 cifras significativas, sobre cómo funcionan 3 de esas 4 fuerzas a escalas de distancia muy pequeñas. A esto se le llama el modelo estándar de la física de partículas. Tenemos esta gran capacidad para describir las fuerzas nucleares fuerte y débil y el electromagnetismo. Y también tenemos una descripción de la gravedad gracias a Albert Einstein, que describe la gravedad como la curvatura del espacio y el tiempo que él desarrolló a principios del siglo XX. También es una teoría increíblemente predictiva y realmente hermosa. Es la razón por la que funciona el GPS moderno. Y estos dos marcos teóricos, uno para la gravedad y otro para las otras 3 fuerzas, son realmente útiles, realmente poderosos y fundamentalmente incompatibles. Si intentas juntar nuestro entendimiento de la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos con la gravedad, terminas obteniendo respuestas realmente absurdas. Estas son los llamados infinitos desastrosos. Así que puedes intentar predecir cosas y simplemente no funciona. Obtienes respuestas incorrectas, claramente respuestas equivocadas. Así que la teoría de cuerdas es un intento de poner todas esas fuerzas fundamentales, incluida la gravedad, en un solo marco coherente. Y la idea básica es, ¿qué pasaría si la materia no fueran pequeñas partículas puntuales como un electrón que imaginas, como una pequeña bolita flotando por el espacio? Y si en vez de eso, toda la materia que vemos estuviera hecha en realidad de objetos extendidos unidimensionales como pequeñas cuerdas. Y así como una cuerda de violín puede vibrar de diferentes maneras y producir diferentes notas, la teoría de cuerdas pregunta, si tuvieras estas cuerdas fundamentales, si vibraran de distintas formas, ¿podrían convertirse en diferentes partículas? Entonces, ¿podrían vibrar de una manera y ser un electrón, vibrar de otra manera y ser un quark? Resulta que si haces esa pregunta tan curiosa, como si puedes crear diferentes partículas a partir de diferentes modos de vibración de una cuerda, si te lo planteas en términos cuánticos, en realidad obtienes la gravedad de Einstein gratis. Así que terminas con una teoría que debe ser gravitacional. Así que estas cuerdas solo pueden moverse a través de espacios-tiempo que obedecen las ecuaciones que escribió Einstein, lo cual es como súper hermoso. El problema, desafortunadamente, es que para que todo esto funcione, necesitas que tu universo tenga más de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Así que eso parece pedir demasiado, y ahí es donde entra la idea de compactar las dimensiones. Podrías preguntarte, ¿esto realmente podría ser consistente con los experimentos? ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso si fuera cierto? Si hubiera dimensiones extra, ¿qué significaría para la física? ¿Qué podríamos predecir? ¿Qué podríamos probar? ¿Cómo puede ser una cuerda unidimensional? Solo tiene longitud. Pero nada tiene solo una longitud. Bueno, curiosamente hay algunas partículas en la naturaleza, como los electrones, donde creemos que ellos, ya sabes, por lo que podemos observar, parecen ser solo puntos, ¿verdad? En realidad no tienen una longitud, no tienen un radio. Pero tampoco tenemos una ubicación para ese punto, lo que significa que tenemos una probabilidad calculable de dónde podrías esperar encontrarlo. Y lo mismo para estas cuerdas, así que tendrías como una distribución de probabilidad de este objeto unidimensional que estás describiendo. Entonces ahora tenemos estas cuerdas que pueden cambiar de forma. No es que cambien de forma. Dependiendo de cómo se sientan, van a vibrar de manera diferente. Está bien. Puedo aceptar eso, sí. Diferentes modos de vibración, diferentes masas, diferentes cargas, diferentes propiedades. Creo que muchos sanadores energéticos hippies por ahí están como... Exactamente. Les hemos estado diciendo que solo necesitan cambiar su frecuencia vibracional. Cambia tu frecuencia vibracional. Y de repente estás adentro, estás afuera y todo a tu alrededor cambia. ¿Por qué tienen razón o están equivocados? La idea de las vibraciones, ya sabes, las cosas vibrando y teniendo diferentes niveles de energía, es algo que puedes aplicar a todo tipo de escalas de distancia, desde cuerdas de violín hasta ondas en el agua, todo eso. Así que en el caso de los hippies, no sé qué está vibrando para ellos, pero es una pregunta válida. Pero ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad si las cosas pueden cambiar lo que son de esa manera? Las consecuencias de eso son que si tienes estas pequeñas, ya sabes, cuerdas unidimensionales que están vibrando de diferentes maneras, son partículas distintas. A medida que se mueven por el espacio, los tipos de formas en que podrían interactuar entre sí, así que las formas en que pueden, ya sabes, unirse, separarse, vibraciones diferentes, todo eso te dice qué partículas podrían existir y luego cómo van a comportarse. Y eso te permite, en principio, predecir muchas cosas. Así que una gran pregunta es que hay muchas cosas que no entendemos sobre el universo en este momento. Sabemos por investigaciones en astronomía que en realidad no sabemos de qué está hecha la mayor parte del universo. Esto me parece un problema realmente grande.
Es un problema realmente grande, ¿verdad? Así que hay cosas a las que nos referimos como energía oscura o materia oscura. Estas son cosas que, cuando pensamos en la estructura gravitacional del universo, tiene que haber algo allá afuera que esté interactuando gravitacionalmente con todo lo demás. Así que tiene masa, tiene energía, pero no sabemos qué es. Y no es la materia de la que están hechas las estrellas cercanas a nosotros. Así que la pregunta es, ¿qué es toda esa energía? ¿Qué es toda esa materia allá afuera que está determinando cómo evoluciona el universo y qué le va a pasar? Eso es algo que, ya sabes, una teoría como la teoría de cuerdas intentaría responder proponiendo qué partículas y qué fuerzas podrían existir. Una magnitud observada interesante, de hecho, que mucha gente y muchos teóricos están considerando, es el hecho de que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está acelerando. Entonces, la pregunta es, ¿qué está impulsando esa expansión? ¿Qué está produciendo esa energía, verdad? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo que se está acelerando? Yo apenas estaba tratando de entender eso de expandirse como un globo. ¿Qué significa que se está acelerando? Sí, significa que todas las partes se están alejando unas de otras, y la velocidad a la que eso sucede es, como dijiste, lenta, pero está aumentando sutilmente con el tiempo. De nuevo, no quiero citar a los hippies, pero todos dicen que hoy en día las cosas van mucho más rápido por la velocidad de la tecnología y porque nos bombardean con información, y pensar que eso tiene un paralelo. Así que hay algo que podría estar impulsando esa expansión. Entonces, una posible explicación para eso es la idea de que el espacio vacío en sí mismo podría tener energía. Entonces, en la mecánica cuántica, que describe cómo interactúan las partículas, como mencionaste hace unos minutos, las cosas suceden de manera probabilística. Entonces dices, y sabes, está una partícula aquí o allá, realmente no puedes decirlo, pero puedes decir, ya sabes, las probabilidades de que haga X o Y, eso sí lo puedes calcular. Entonces, cuando dices que el espacio está vacío, tienes que preguntarte, ¿qué tan segura estoy de que realmente está vacío? Entonces, podría ser que pienses que tienes espacio vacío, pero en realidad una partícula y una antipartícula aparecieron, se aniquilaron y luego desaparecieron de nuevo mientras no estabas mirando, ¿verdad? Pudo haber sucedido, ya sabes, en solo una fracción infinitesimal de segundo. Así que podría haber como una especie de sopa burbujeante de partículas que pueden o no existir de manera probabilística en el espacio vacío y que de hecho pueden aportar energía al universo. Y luego, a medida que el universo se expande, tienes más espacio, así que tienes más energía de esta incertidumbre de estas partículas en el espacio vacío. Y eso en realidad puede impulsar la expansión, puede hacer que el universo se acelere aún más. Bien, el universo se está expandiendo. Se está expandiendo más de lo que estaba, ¿verdad? Digamos, hace un segundo, hace un año y hace un año luz. Y no solo se está expandiendo más, también se está expandiendo más rápido. Así que no puedo evitar pensar como ¿hacia qué nos estamos precipitando? ¿Sabes cuando piensas en la teoría del Big Bang y piensas en lo que sea que llevó al hecho de que, ya sabes, todos somos polvo de estrellas y todas esas ideas hermosas? Esa es la historia de nuestra evolución. ¿Cuál es nuestro relato sobre una catástrofe, verdad? Que podemos contarnos sobre esta expansión que está ocurriendo a un ritmo aún más rápido. Como que me imagino que ahora estamos lanzándonos por el espacio, ¿verdad? Con alguna catástrofe acechando. ¿Eso es solo mi, ya sabes, pequeña mente humana? No, esa es una pregunta totalmente válida y es algo en lo que los científicos han pensado durante mucho tiempo. Así que esto trata sobre el destino del universo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como dices, si imaginas que el universo surgió de algún tipo de, ya sabes, gran singularidad o, ya sabes, explosión cósmica en su pasado, ¿a dónde va? Y hay diferentes posibilidades que la gente considera y eso depende mucho de qué está hecho el universo y qué le está pasando, cosas que no entendemos completamente. Pero las posibilidades podrían incluir, si no tienes suficiente materia en ese universo, podría expandirse por un tiempo y luego eventualmente la gravedad podría volver a ganar y todo podría empezar a acercarse más y más hasta que básicamente se vuelva a colapsar, posiblemente explote de nuevo. Así que este sería un escenario de recolapso para el universo. También podrías tener una expansión, y esto es lo que nuestros datos actuales más o menos indican, que podrías tener una expansión que simplemente sigue para siempre y todo se aleja más y se vuelve más y más frío en el destino final del universo. Así que a esto se les conoce como el gran colapso si el universo se vuelve a colapsar, o el gran congelamiento si todo simplemente se expande y se aleja indefinidamente. Todas las estrellas eventualmente se apagan y al final todo se vuelve frío y oscuro. ¿Deberíamos preocuparnos? Eso va a suceder dentro de muchísimo tiempo, mucho después del ciclo de vida de nuestra estrella, así que no estaremos aquí para preocuparnos por eso. Algunas personas dicen que esto podría ser, ya sabes, un ciclo de universos que surgen, se destruyen y luego vuelven a formarse. Así que una posibilidad sería que tu universo colapse y crees un nuevo Big Bang que forme un nuevo universo,
Así que en esta otra opción donde todo sigue expandiéndose se vuelve frío porque nadie está lo suficientemente cerca de un sol o de alguno de esos tipos de estrellas que generan el tipo de calor que, en nuestro clima planetario particular, nos mantiene con vida. Sí, o simplemente dilo de otra manera, ya sabes, mucha de la energía en el universo proviene de la densidad, ¿verdad? Tienes que juntar cosas para formar estrellas y, ya sabes, cosas así. Así que si todo gradualmente se va, ya sabes, separando cada vez más, no tienes, ya sabes, nubes que se vayan a condensar para formar estrellas. Y entonces, sí, eventualmente todo se vuelve muy frío y oscuro. Me pregunto, cuando la gente habla de, ya sabes, preocupaciones ambientales inminentes y las necesidades de nuestro planeta, ¿qué tanto consideras tú ese tipo de necesidades, considerando el tipo de cosas que estudias? Creo que este tipo de preocupaciones están tan lejanas en la escala de tiempo que no tenemos que preocuparnos por ellas como humanos. Quiero decir, es divertido pensar en eso, pero en cuanto a lo que le pasará a nuestro planeta y a nuestro Sol, sabes, esto está a muchísimos, muchísimos ciclos de vida de estrellas en un futuro muy lejano como para que tengamos que preocuparnos por algo así. Sí creo que es realmente fascinante preguntar, ya sabes, qué podemos determinar sobre esto y podemos averiguar, ya sabes, qué hay en el universo para poder decidir, ya sabes, cuáles de estos escenarios ocurren. Lo especial que es la formación de estrellas, lo especial que son, ya sabes, los sistemas solares, estar en el punto ideal para la Tierra, de modo que la vida pudiera formarse. Hay todo tipo de preguntas geniales que puedes hacer así en la física sobre lo que se necesita para obtener no solo vida, sino también complejidad, ¿verdad? ¿Qué se necesita para construir cosas complicadas como las que vemos en el universo? Y todo eso es realmente especial. Solo por mencionar una curiosidad cuando hablamos de dimensiones superiores, si dijeras, quiero construir un universo y estoy dispuesta a hacerlo en cualquier número de dimensiones, ¿verdad? No me importa, ¿qué va a pasar? Si intentas construir algo como un universo en dos dimensiones simplemente es demasiado simple para poder crear estructuras complejas como las que vemos en el universo, para poder formar estrellas, galaxias y esas cosas. Si subes más y dices, quiero estar en cuatro, ya sabes, dimensiones macroscópicas grandes, hay un universo grande de dimensiones superiores, en realidad las cosas por lo general no se encuentran entre sí. Hay demasiado espacio para construir cosas complicadas. Es difícil construir, ya sabes, órbitas gravitacionales estables como las que componen nuestro sistema solar. Así que tres dimensiones en realidad es como el punto ideal para poder construir algo como nuestro universo, que sea complejo y estable, y que pueda albergar estrellas, planetas, galaxias y a nosotros. Escuché que potencialmente hay más dimensiones además de las tres dimensiones, pero que posiblemente están ocultas. No, no las hemos observado completamente. ¿Cómo se relaciona eso con el multiverso que Marvel sigue mostrándome? Esto está relacionado con esta incertidumbre cuántica de la que hablábamos hace un momento. Entonces, si tienes una partícula y dices, voy a, ya sabes, tomar este electrón muy pequeño, ¿verdad? Que, ya sabes, forma parte de los átomos y voy a, ya sabes, lanzarlo hacia un objetivo. Bien, voy a preguntar, ¿dónde impacta? Si intentas hacer eso, no es como disparar, ya sabes, una serie de bolas de billar hacia un objetivo. No simplemente obtienes, ya sabes, dónde impactó cada bola. Lo que encuentras es esta distribución de, ya sabes, casi como una onda de cómo las cosas podrían haberse comportado. Y eso es en la mecánica cuántica, ¿no? El hecho de que no sabemos con certeza dónde están estas pequeñas partículas que son extremadamente difíciles de localizar. Y entonces esa probabilidad teórica, la distribución de cómo estas son todas las cosas posibles que podría hacer, que en realidad se convierte en una medición física de esta extraña distribución de posibilidades que se realiza, como ya sabes, los resultados de la pregunta ¿dónde impactó mi electrón cuando lo lancé contra esta pantalla? Así que la gente ha tratado de preguntar, ya sabes, ¿puedo interpretar esas diferentes posibilidades? ¿Está la partícula aquí? ¿Está allá? Eso corresponde a algo físicamente real, ¿verdad? Hay un universo donde está aquí y otro universo donde está allá. Esa es la idea del multiverso. Personalmente creo que eso todavía no es realmente una pregunta científica, porque no tenemos manera de investigar esas múltiples, ya sabes, versiones de un universo ocurriendo simultáneamente. Así que no hay una medición real que podamos hacer que distinga eso de la simple noción matemática de probabilidad que estamos usando, pero es una idea muy interesante. Y también me gustan todas las películas del multiverso. Digamos, ya sabes, hay una versión de mí en otro universo que está haciendo algo diferente. Cuando llegué a estudiar esto, ya sabes, si pudimos pensar en universos paralelos y cosas así, ya sabes, es fascinante, no solo, de nuevo, conceptualmente, cuando piensas en lo que significa para tus diferentes versiones de ti misma, pero esta idea de que hay diferentes versiones posibles de cada realidad que creemos que podemos ver.
Desde personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hasta físicos y, ya sabes, psicólogos que dicen, ya sabes, todo lo que estamos viendo es lo que estamos percibiendo. Y lo que se proyecta al revés en la parte posterior de una, ya sabes, retina, que, ya sabes, envía información y, ya sabes, a través de todas estas diferentes células. Pero ya sabes, el ejemplo más fácil es, ya sabes, cuando describimos un color, en realidad es la única longitud de onda que no está siendo absorbida, ¿verdad? Por un objeto. Pero Donald Hoffman habló sobre, ya sabes, qué pasaría si vemos la realidad como si ya estuviéramos usando los lentes, ¿verdad? Esta es la experiencia de realidad virtual, ¿cierto? Sí. Y entonces, creo que cuando lo pensamos en términos de partículas, en términos de probabilidad, en términos del experimento de la doble rendija, es emocionante y es emocionante de una manera creativa. Y obviamente las personas que están, ya sabes, creando ciencia ficción y hablando de estas cosas pueden llevarlo a todos estos niveles diferentes, pero también podemos hablar sobre el nivel matemático, que creo que es igual de entretenido. Realmente no puedes tener una sin la otra y necesitas poder explorar estas ideas, ¿verdad? Si las cosas solo se exploran en un laboratorio o solo se exploran en las matemáticas, eso no es lo que captura la imaginación de la gente. Así que estoy muy agradecida con Marvel por explorar todo esto también. Y en cuanto a las consecuencias físicas de esto, sabes, hay mucha investigación actual en cosas como las computadoras cuánticas, donde la gente está tratando de revolucionar la computación y la criptografía y todas estas cosas que tendrán implicaciones muy grandes en el mundo real, que están basadas en este tipo de componentes de la realidad y todo este comportamiento incierto y probabilístico. Muchas personas que, digamos, experimentan recuerdos repentinos debido a un trauma, no lo describen como un recuerdo, sino como si fueran colocadas en un lugar completamente diferente. Tiempo. Y sus cuerpos, sus pensamientos, en muchos casos, su fisicalidad responde como si estuvieran en una época diferente del tiempo. Y obviamente eso no es prueba de nada, esa no es la manera en que decidimos las cosas en la ciencia. Pero me pregunto si podrías hablar un poco, por ejemplo, sobre la diferencia entre recordar algo y tener, ya sabes, una experiencia de estar en un marco temporal completamente diferente. Ese tipo de viaje en el tiempo sería con una T minúscula. ¿Hay otra manera de imaginar que podemos experimentar el tiempo de una forma no lineal? Una de las cosas que la física de principios del siglo XX nos mostró de una manera realmente notable es que no existe una noción universal de tiempo para todo el universo, que esto es algo muy local que depende de cómo nos estamos moviendo y de dónde estamos posicionados, y que los relojes marcarán el tiempo de manera diferente en todo el universo según distintos escenarios. Así que, para dar un par de ejemplos que tal vez hayas escuchado, si te estás moviendo realmente rápido, ya sabes, si estás en tu nave espacial y te alejas rápidamente hacia otro planeta, esta es la famosa paradoja de los gemelos de Einstein, donde ya sabes tienes a dos personas diferentes, gemelos. Uno de ellos se sube a la nave espacial y viaja muy cerca de la velocidad de la luz, muy lejos. El otro se queda en la Tierra. Regresan y tienen edades diferentes. ¿Cómo es eso posible? Eso es algo que realmente es posible en la física, que los relojes no tienen que ser universales. Otro ejemplo es que cuando estás cerca de campos gravitacionales muy fuertes, si estuvieras en un planeta que está muy cerca de un agujero negro muy grande, los relojes marcarían el tiempo de manera diferente en ese planeta que aquí en la Tierra. Y así puedes tener, de manera evidente, percepciones extremadamente diferentes del tiempo entre distintos observadores en diferentes partes del universo, haciendo cosas distintas. Y eso puede dar lugar a todo tipo de, ya sabes, paradojas y contradicciones que en realidad no lo son, pero lo parecen por lo poco universal que es el tiempo. Así que creo que eso es algo interesante, ya sabes, el tiempo no significa lo mismo para todo el universo, ¿verdad? No puedes simplemente decir ahora y que eso sea algo universal en lo que todos estén de acuerdo. La pregunta de, ¿puedes regresar en el tiempo? Entonces, ¿es posible viajar en el tiempo? Muchos físicos han pensado en eso a lo largo de los años, y sí, no voy a tener la última palabra sobre eso. Algunas personas todavía, ya sabes, están pensando concretamente en esto. Pero podemos decir que si intentas escribir una teoría física que permita viajar en el tiempo, que permita estos llamados trayectorias temporales cerradas, donde, ya sabes, regresas en el tiempo y haces algo, la física se descompone muy rápido. Terminas con todo tipo de respuestas sin sentido. Así que este es el famoso, ya sabes, vas a regresar en el tiempo y dispararle a tu abuelo y entonces obtienes una contradicción lógica. Exacto, eso pasa en la física por todos lados si tienes viajes en el tiempo en el sentido de que puedes regresar. Así que, en cuanto a teorías físicas consistentes, yo diría que no hay una teoría física universalmente aceptada que permita los viajes en el tiempo. Parece ser realmente difícil. El universo parece protegerse con mucha fuerza contra esas cosas.
¿Eso significa que ya sabes es absolutamente el caso? Tal vez haya alguna manera ingeniosa de lograrlo que aún no conocemos. ¿Es posible que una de estas otras dimensiones sobre las que podemos pensar contenga una experiencia o contenga cosas en una escala de tiempo? Que no tengan que existir de una manera que impacte el mundo físico para que no tengamos que lidiar con esta posibilidad de que la física se desmorone. Pero así como las personas con, ya sabes, lo que podrías llamar percepción extrasensorial o personas que son increíblemente intuitivas, ¿verdad? Personas que están en contacto o sintonizadas, ¿verdad? Con otras, por falta de una mejor palabra, frecuencias, ¿no? ¿Es posible que haya experiencias o personas que tengan acceso a algún otro plano donde existe esta información y es accesible, pero que no tiene que obedecer todas estas otras reglas físicas de la linealidad del tiempo? Lo interesante es que cuando modelas esto matemáticamente, las reglas se aplican a todo. Así que, ya sea una dimensión extra o una dimensión ordinaria, no puedes simplemente salirte con la tuya solo porque no es algo que puedas observar en nuestro universo actual. Así que en ese sentido yo diría que, ya sabes, cosas como los viajes en el tiempo, en el sentido literal de volver al futuro, no se ven favorecidas por tener dimensiones extra en ese aspecto. De hecho, la gente realmente ha preguntado si algunas de esas dimensiones extra podrían ser de tipo temporal. O sea, podrías tener más de un tiempo, ¿verdad? Es un concepto interesante. Y de nuevo, eso se desmorona muy rápido. Se vuelve realmente difícil hacer física consistente en ese escenario. Pero la gente sigue pensando en eso. Y luego, ya sabes, la pregunta de qué pueden percibir los seres humanos, cómo funcionamos conscientemente. Creo que es un conjunto fabuloso de preguntas, pero desafortunadamente no es física en este momento. Sabes, desde que eras una niña pequeña y te fascinaba la física y querías estudiar el cosmos y todas las cosas increíbles que tienes la oportunidad de estudiar, ¿cómo ha cambiado tu comprensión sobre la vida en otros planetas o la vida en otras galaxias? ¿Y cómo incorporas eso en el trabajo que haces? Porque realmente ha cambiado en las últimas décadas en cuanto a lo que sabemos, lo que podemos saber y lo que realmente es posible. ¿Cómo ha cambiado eso tu visión del mundo? Este comentario que hiciste antes sobre lo especial que es aparentemente la vida en la Tierra, ¿verdad? Que no hemos observado vida en otro lugar del universo, que parece que estamos en una posición única. Mi formación en física me ha mostrado que, de alguna manera, ese tipo de carácter especial no se da tan fácilmente. Que si tienes algo que es posible, si puedes construir moléculas complejas, si puedes crear seres humanos y conciencia, la idea de que eso solo suceda una vez en el universo me parece casi infinitesimalmente improbable. Así que eso no es una prueba de que exista vida en otra parte del universo, pero siento que por supuesto debe haber vida en otros lugares del universo, porque francamente no somos tan especiales. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando pensábamos que lo éramos, ¿verdad? Cuando creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Constantemente nos han destronado en cuanto a lo especiales que creemos que somos. Así que no tengo ninguna prueba de vida fuera de la Tierra, pero creo que casi con certeza, o sea, el universo es tan vasto y hay tantas posibilidades y un entorno tan rico para crear sistemas complejos y vida. Me sorprendería mucho si el universo no estuviera absolutamente lleno de vida. Y siguiendo esa idea por otro lado, lo otro que creo que el momento moderno nos está enseñando es que incluso con la llegada de cosas como el aprendizaje automático, estamos empezando a entender que la conciencia humana tal vez ni siquiera sea tan especial, ¿verdad? Que ya sabes, puedes construir redes muy complejas que empiezan. Y de nuevo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial ya esté pensando, pero estamos empezando a entender mejor cómo se obtienen cosas como el pensamiento a partir de sistemas complejos. Así que creo que esa también es una pregunta científica muy interesante. ¿Hay algo en hablar con alguien que literalmente vive en las matemáticas de la física, tener este tipo de conversación? Eso me emociona muchísimo porque quiero saber qué significa eso. Ya sabes, si te quitas un poco el sombrero de profesora, ¿verdad? Y luego te lo vuelves a poner, ¿qué es lo que imaginas? ¿Imaginas seres basados en carbono? ¿Imaginas seres basados en silicio? ¿Imaginas, ya sabes, como mucha gente ha dicho, que si hay algo allá afuera y no estamos conscientes de ello, que supongo que no lo estamos en un sentido práctico, probablemente esté miles y miles de años más avanzado que nosotros? Puede que en realidad sea alguna inteligencia artificial que ni siquiera sea reconocible, ya sabes, como algún tipo de alienígena verde o gris o algo así. ¿Qué te imaginas y qué se te permite imaginar dado tu historial profesional?
De nuevo, nuestra visión de lo que es posible para la vida, para la complejidad, para cómo se formarían y comportarían las cosas, está tan limitada por lo que hemos experimentado. Así que no sé qué visualizo, pero me emociona mucho la idea de que podría haber cosas tan increíblemente diferentes a nosotros, no necesariamente en cuanto a sus componentes básicos. El carbono es una manera bastante buena de construir cosas complejas. De hecho, es mucho mejor que el silicio. Así que, ya sabes, tal vez esa sea la forma más común en la que esto surge en el universo. Pero en cuanto a, ya sabes, cómo podrían surgir los organismos, cómo podrían funcionar, comunicarse, qué sería importante para ellos, cómo explorarían el universo, creo que todo es posible. Y estoy totalmente fascinada con cómo se vería eso. Me interesa especialmente, parece realmente difícil que, ya sabes, los organismos cooperen, sobrevivan, cuiden su planeta, se muevan, ya sabes, más allá en el universo. Así que si otras civilizaciones han logrado eso, sería fantástico aprender sobre ello. Quiero decir, también creo que sería fantástico aprender sobre civilizaciones que no estén constantemente en guerra entre sí. ¿Sabes? Porque cuando pienso en nuestra experiencia, cuando pienso en lo que es posible cuando las personas se unen, cuando los sistemas se unen, quiero decir, incluso piensa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un organismo completo de cooperación, ¿cierto? Cuando extrapolas eso, las posibilidades son literalmente infinitas. Y si piensas en el amor, la paz y la esperanza como cosas que realmente podemos experimentar, me encantaría saberlo, ¿verdad? ¿Alguien ya ha descubierto esto? Porque claramente nosotras no lo hemos hecho. Y ya sabes, ha existido esta pregunta sobre la estructura del universo, como ¿por qué los extraterrestres no se han comunicado con nosotras si hay otra vida en el universo? Y el tema del espacio simplemente es tan grande y toma tanto tiempo enviar señales que esa es, ya sabes, una explicación. Pero también, ya sabes, como otras personas han comentado, tal vez cuando vamos a un lugar nuevo, no nos tiramos al suelo e intentamos hablar con las hormigas de inmediato. Habla por ti misma. Tal vez deberíamos hacerlo. ¿Puedes hablar un poco más sobre tu comprensión del aprendizaje automático? De nuevo, tú has sido, ya sabes, una profesional en un campo que está tan impactado por una comprensión diferente de cómo entendemos el universo, porque durante mucho tiempo lo hemos abordado de una manera y ahora estamos en una era completamente nueva. Y uno de nuestros, ya sabes, principales intereses al hablar con el doctor Kaku era sobre cómo todos estos tipos de teorías ahora están siendo calculadas, contempladas y realmente cristalizadas de una manera completamente diferente con la computación cuántica. ¿Cómo enmarcas esta noción de aprendizaje automático, modelos de lenguaje? ¿Sabes? ¿Estamos creando pensamiento o estamos creando una representación artificial de nuestra limitada comprensión del pensamiento? Creo que nadie realmente tiene las respuestas a esa pregunta todavía, y muchas personas inteligentes están tratando de responderla, pero creo que, de hecho, como que a partir de este año estamos en un momento realmente extraordinario para la inteligencia artificial en cuanto a su impacto en la ciencia. Así que para mí personalmente durante varios años he estado involucrada en trabajos que implicaban aproximar soluciones numéricamente a ciertas cosas, ¿verdad? Así que tienes ecuaciones realmente difíciles que necesitas resolver y no sabes cómo hacerlo. Entonces desarrollas métodos computacionales para, ya sabes, ejecutar código y simular cómo podría verse una solución. Y hace algunos años, ya sabes, la gente empezó a usar redes neuronales. Intentamos usar algunas de estas técnicas de aprendizaje automático para hacer que resolver estas ecuaciones fuera más viable. Y ya sabes, el progreso inmediato fue realmente notable, las cosas eran mucho más rápidas, era una herramienta computacional nueva y muy poderosa. Y luego tienes cosas como estos grandes modelos de lenguaje, la arquitectura de transformadores del aprendizaje automático, ya sabes, esto llega con cosas como ChatGPT y Claude. Y al principio, ya sabes, parece que, bueno, sí, tal vez puedas usar esto para escribir tu ensayo universitario, pero sabes, no va a tener un impacto en la ciencia. Pero en realidad, solo en los últimos 6 meses, al menos en mi campo, esto realmente está empezando a cambiar la forma en que las personas hacen física y matemáticas. Y el tipo de resultados que puedes obtener de estos grandes modelos de lenguaje, la pregunta de si son capaces de innovar en la ciencia, ¿realmente pueden razonar? ¿Pueden generar nuevas ideas más allá de lo que los seres humanos han creado? Esta es una pregunta muy seria que muchas personas están abordando ahora. Y ciertamente diría que estas herramientas de aprendizaje automático ahora, los grandes modelos de lenguaje, están en el punto en que puedes tener una conversación con ellos sobre estas ideas, una conversación científica productiva como la que tendrías con un colega, y son capaces de generar nuevas ideas. Así que, entre los matemáticos, hay mucha discusión en la literatura matemática sobre nuevas demostraciones que se están generando en colaboración con la inteligencia artificial y que los humanos quizá no habrían ideado antes. En mi campo, la gente realmente está tratando de impulsar esto
para poder crear, ya sabes, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar sobre las cosas, y me parece realmente aterrador y emocionante al mismo tiempo. Entonces, André, ¿a dónde nos está llevando esto? Estas cosas, ya sabes, van a ser conscientes. ¿Existe alguna forma de inteligencia artificial general que esté cerca? ¿Qué vamos a hacer con ellas? No estoy segura, pero creo que las cosas están cambiando muy rápido en este momento. De nuevo, esta es la segunda vez que me siento como conmovida de una manera muy especial al hablar contigo, porque, o sea, solo estoy pensando en, ya sabes, incluso en nuestra vida, la manera en que solían hacerse las cosas. Como cuando estaba en el posgrado, yo hablo seguido con científicos más jóvenes sobre cómo era llenar los formularios del IRB. Si necesitabas trabajar con sujetos humanos, tenías que hacer 4 copias Xerox y luego, si la impresora se quedaba sin tóner, tenías que ir a otra impresora con tu tarjeta de copias para llevar los formularios a una oficina. O sea, esto era solo para obtener la aprobación para hacer tu investigación. O cuando pienso en cómo era redactar una solicitud de financiamiento, la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos haciendo cosas en las que ahora ya no tienes que gastar tiempo. Así que pienso, cielos, ¿qué podemos hacer incluso solo con la capacidad mental que ahora tenemos disponible gracias a la metodología sistemática que ahora podemos usar para hacer simplemente cosas logísticas? Más allá de eso, pienso en cosas como, ¿cómo se llama? Cuando las personas tienen algo así como psicosis de inteligencia artificial y piensan que tienen todas estas ideas increíbles y en muchos casos sí las tienen. Pero pienso, caray, ¿hasta qué punto la ciencia ha abierto todo esto de par en par? Y no quiero usar tu propio tipo de metáfora, pero es como si se estuviera expandiendo en todas las dimensiones a una velocidad cada vez mayor. Realmente está cambiando el panorama de cómo hacemos ciencia y las preguntas a las que podemos obtener respuestas, la manera en que podemos formularlas. Y, sabes, muchas personas, incluyéndome a mí, cuando estas herramientas estuvieron disponibles por primera vez, yo lo veía como una forma ingeniosa de predecir la siguiente palabra, ¿verdad? Sabes, simplemente es, ya sabes, es coincidencia de patrones. Es decir, ok, cuando las personas escriben cartas, ¿qué palabra va en qué lugar? Pero está claro que se han convertido en mucho más que eso. Hay muchas más posibilidades ahí. Y para volver a un punto anterior sobre, ya sabes, que los seres humanos no son tan especiales, también está claro que si construyes redes lo suficientemente complejas, en cierto sentido, los cerebros humanos también están prediciendo la siguiente palabra. Nosotras, ya sabes, estamos funcionando con algoritmos, aunque no lo sepamos. Y entonces, en esa etapa de, ya sabes, tienes una red que es una máquina que se conecta de ciertas maneras, ¿en qué nivel de complejidad empieza a pensar? Y también desarmando un cerebro humano al revés y preguntándonos cómo se forma la conciencia mecánicamente, cuáles son las reglas de cómo llegamos a ser lo que somos. Creo que esas son un conjunto de preguntas fascinantes y creo que estamos empezando a obtener nuevas ideas sobre cómo se conectan esas cosas. Cuando ves algo como el trauma y la gente pregunta, ¿por qué sigo eligiendo personas que me lastiman? ¿Por qué sigo yendo por este mismo camino? Es porque tu cerebro sabe que esto es cómodo. Este es el patrón. Hemos creado este camino y vamos a seguir volviendo a él. Y si alguien lo activa de otra manera, tienes esta sensación de ¿por qué estoy teniendo la misma reacción aunque sé que estoy a salvo, verdad? Sí, Eso es lo que hace este sistema complejo y es lo mejor que puede hacer. Pero lo fascinante es que, ya sabes, cuando entramos en modalidades de sanación y especialmente cuando la medicina occidental le dice a la gente, no sé qué tienes, toma esta pastilla, ¿verdad? Otras modalidades de sanación dicen que hay otra forma de pensar en ello. Hay otra manera de formar patrones en el cerebro, ¿verdad? Así que cuando piensas en la inteligencia artificial en este sentido, es otro nivel más de conversación creativa en la que podemos estar. Quiero decir, hay algo que para mí es tan romántico, sin embargo, que necesito dejar atrás, esa idea romántica de que existen estos teoremas y no podemos resolverlos. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu pregunta de matemáticas favorita que no se puede resolver? La idea de que eso también podría ser cosa del pasado hasta cierto punto. ¿Qué pasa cuando las teorías dejan de ser teorías y se convierten en cosas reales, verdad? Cuando hablamos de la teoría de la relatividad, hablamos de la teoría de cuerdas. ¿Cómo es para ti entrar, ya sabes, en una era donde quizá no haya tantas incógnitas? ¿Qué significa esto para el siguiente nivel de pensamiento y evolución para nosotros? así que una pregunta que sé que los matemáticos y físicos están tomando muy en serio es, ¿qué pasa cuando estas cosas se vuelven mucho más inteligentes que nosotros? Correcto. Así que ahora mismo puedo tener una conversación con, ya sabes, un modelo de lenguaje grande sobre mi investigación y todavía sé más sobre mi investigación que él. Y entonces, ya sabes, alucina, comete errores y yo puedo decir, no, eso no está bien. Y luego dice, lo siento, lo arreglo, ¿sabes? ¿Verdad?
Pero muy pronto podría suceder que las computadoras, ya sabes, estas inteligencias artificiales, puedan generar teoremas, podrían generar teorías, como lo estás describiendo, que sean correctas. Y tal vez sea difícil para los humanos decidir si están bien o no. Así que en realidad hay una comunidad muy fuerte que está surgiendo en la comunidad matemática, que básicamente está tratando de escribir código para crear algoritmos que puedan verificar demostraciones matemáticas que podrían ser demasiado complicadas para que los humanos las entiendan. Así que básicamente están tratando de construir la arquitectura dentro de las máquinas para intentar verificar los propios teoremas de las máquinas, de modo que si es demasiado difícil para nosotros, todavía tengamos alguna forma de confiar en ello, lo cual no es un problema que yo pensara que íbamos a tener pronto. Pero aquí estamos, ¿verdad? Así que esta pregunta de, sí, ¿qué hacemos cuando nos dicen que esta es la respuesta correcta y no sabemos si tienen razón? Somos demasiado tontos. Somos como neandertales y Homo sapiens es como, yo sé qué hacer. Ve aquí, aparea con esta persona, mezcla esto y sabrá rico. Vamos a ser como los neandertales. Ojalá que no, pero ¿cómo lidiamos con eso, verdad? Esa es una pregunta muy complicada y creo que ya nos está afectando cómo decidimos. Sabes, está todo el tema de la ética sobre cómo se usan estas herramientas, pero también lo práctico. Si tienes una herramienta tan poderosa, ¿cómo la guías hacia el descubrimiento? ¿Qué preguntas le haces? ¿Le crees lo que dice? ¿Cómo resuelves todo eso? No puedo evitar notar que, ya sabes, cada generación cree que sabe cosas que la generación anterior no entendía. Ya sea el rock and roll o ya sabes la tecnología informática, con lo que yo lidio, y creo que Jonathan también, es que tengo un hijo de 17 años y otro de 20, y Jonathan tiene uno de 18 años. Pero ellos saben mucho más que yo sobre ciertas cosas. Y la base de la crianza de mis padres era, nosotros sabemos más que tú. Y cuando creas que sabes más, te vamos a poner en tu lugar. Y lo que ahora tengo, y esto literalmente ha pasado en una sola generación, ahora tengo hijos que en muchos sentidos siguen siendo absolutamente niños. Creo que definitivamente tengo mucho que enseñarles. Pero en una generación más, podríamos tener una situación donde la balanza del conocimiento se incline de formas que resulten un poco aterradoras. Piensa en 5 generaciones más adelante. Esta cosa se está expandiendo en todas direcciones a un ritmo acelerado. Creo que ni siquiera se necesita una generación para hacer esa pregunta. Honestamente, creo que el ritmo del cambio es tan rápido que todos nosotros, sin importar nuestra edad, vamos a estar en esa posición de tener que lidiar con algo completamente nuevo. Y definitivamente entiendo lo que dices. Yo ayudé a mis papás con la transición tecnológica, ya sabes. Ya puedo ver cómo las personas más jóvenes son mucho más hábiles que yo en ciertas cosas. Y creo que sí, estas herramientas completamente nuevas avanzan a una velocidad exponencial. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo nos mantenemos al día? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos de manera responsable? Es un conjunto de preguntas difíciles. Sí, lo único que me hace sentir mejor es que muy pronto y posiblemente en mi vida, mis hijos van a experimentar lo que es que les digan que no saben lo que está pasando. Y también está la cuestión del acceso, ¿verdad? Si tienes estas herramientas tan poderosas, ¿cómo nos aseguramos de que estén disponibles para todos y que la gente realmente pueda usarlas y O que se usen para el bien y no para el mal, ¿verdad? O sea, siento que muchos aspectos de nuestra existencia parecen sacados de un cómic, ¿sabes? Por la manera en que ciertos líderes hablan. Se siente como un villano de cómic. Pero esta idea de, ya sabes, incluso los límites actuales que intentamos ponerle a la tecnología que puede hackear cualquier sistema en nuestro planeta, ¿verdad? ¿Cómo controlas y regulas eso cuando está siendo creada para usarse en todas estas otras cosas increíbles, ¿sabes? Dos preguntas muy importantes. La primera, si la gente solo está escuchando, tienes algunas ecuaciones detrás de ti en el pizarrón. sí, así es? ¿De qué tratan? Son ecuaciones sobre geometrías de dimensiones extra, así que si preguntas, ¿cómo podría ser la forma de estas dimensiones extra? Y ya sabes, tienen que ser realmente pequeñas para que no las veamos, pero pueden estar enrolladas de muchas formas extrañas y maravillosas. Eso cambiará la física que podrías obtener, así que escribimos muchas ecuaciones para tratar de describir cómo se ven esas dimensiones, cuáles serían las consecuencias de sus formas y cosas así. ¿Cuáles son nuestras opciones para las formas? Porque hasta ahí llego como con una buquibola. Así que, de nuevo, es muy difícil de visualizar porque involucran más de 3 dimensiones. Así que en la teoría de cuerdas, las dimensiones extra comunes que proponemos involucran, por ejemplo, 6 dimensiones extra. Y pueden tener agujeros y todo tipo de estructuras muy extrañas y maravillosas.
Ejemplos muy simples van desde cosas como una forma de dona para las dimensiones extra. Podrías tener, ya sabes, un pequeño toroide hasta llegar a geometrías muy, muy locas y enredadas, cosas que se llaman variedades de Calabi-Yau. Así que sí, hay un montón de configuraciones extrañas. De hecho, ese es uno de los aspectos de mi investigación, intentar determinar cuántas formas diferentes son posibles. Y de hecho, actualmente no sabemos si hay un número finito de formas permitidas o si podría ser infinito. ¿Qué esperas descubrir al entender la forma de estas otras dimensiones extra? ¿Qué puertas nos abre eso? A largo plazo, nos encantaría saber respuestas a preguntas como ¿qué hay en el universo? ¿Qué es la materia oscura y la energía oscura? ¿Cuántas partículas podrían existir? ¿Cómo interactúan entre sí? Así que las formas de estas dimensiones extra en la teoría de cuerdas afectan cosas como qué partículas concretas veríamos. Por ejemplo, sabemos que existen cosas como los quarks y los electrones. Si tú, ya sabes, pudieras hacer zoom con tu microscopio súper potente a escalas de distancia cada vez más pequeñas, podrías preguntarte, ¿hay otras partículas? ¿Cuáles serían sus propiedades? Y también la estructura de preguntas como estas que hacemos, como ¿cuál es la forma del universo? ¿Por qué se está expandiendo? ¿Qué le va a pasar? Todas esas preguntas son cosas que, en principio, una teoría como la teoría de cuerdas podría intentar responderte. A corto plazo, primero tendríamos que entender cuáles son las reglas para las dimensiones extra. Y luego podemos preguntar, ya sabes, ¿qué vería la física de partículas? De hecho, hay algunas visualizaciones divertidas que puedes hacer sobre si esas dimensiones extra fueran tan pequeñas que no pudiéramos verlas, pero aún lo suficientemente grandes como para que, digamos, partículas muy pequeñas pudieran interactuar con ellas. Podrías imaginar, ya sabes, a escala atómica o subatómica, si tuvieras dos átomos que están interactuando, ya sabes, dos partículas que están chocando entre sí, podrían perder energía en esas dimensiones extra, o podrías, ya sabes, si se describen como una onda, ya sabes, parte de esa onda podría desvanecerse en una dimensión extra. Así que puedes intentar hacer experimentos para ver, ya sabes, que se podría medir eso. Puedes ver ese déficit de energía o ya sabes cómo podrían comportarse las cosas de esa manera. Entonces, ¿Cuál es tu forma favorita? yo diría que estas variedades de Calabi-Yau son muy divertidas para trabajar con ellas. Hay muchísimas posibilidades en cuanto a cómo se retuercen, los agujeros que tienen y su estructura. Así que solo en términos de formas divertidas, para, ya sabes, manipular, observar, para, ya sabes, hacerles agujeros, las Calabi-Yau son bastante divertidas. Nunca le he hecho esta siguiente pregunta a nadie en más de 350 episodios, pero siento que necesito hacértela a ti. ¿Me has preguntado esto? No. Está bien. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Vaya, esa es una gran pregunta. Ahora mismo, en este momento de mi vida, quiero la habilidad de pausar el tiempo para todos excepto para mí. Y digo eso porque me siento súper abrumada. Tengo demasiadas cosas entre manos. Quisiera poder como pausar todo y luego tomarme mi tiempo para hacer todo, disfrutarlo y después reiniciar, ya sabes, quitarle la pausa al universo cuando esté lista para volver a las cosas. Ese sería un gran superpoder. Doctora Anderson, muchísimas gracias. Ha sido realmente maravilloso hablar contigo. ¿Hay algún lugar en Internet donde te gustaría que la gente te encontrara? Tengo un sitio web. Yo diría que sí. Revisen Física de Virginia Tech. Increíble, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí. Revisión rápida. Hay mucha energía oscura allá afuera, mucha materia oscura, muchas cosas. Cada vez que hablamos con un científico, básicamente nos damos cuenta de que no saben muchas cosas. Ese es el mensaje principal. Esta señora no sabía muchas de las cosas que le preguntamos. Saben muchas cosas, pero también descubren que no saben muchas cosas. Sabes, creo que esa es una evaluación injusta de la doctora Anderson, quien claramente sabe mucho de muchas cosas. O sea, no estoy diciendo que yo sepa más cosas. No, pero creo que, bueno, nadie está diciendo eso. Pero creo que lo interesante cuando hablamos con gente de la física teórica, de esos ámbitos más teóricos, es que, ya sabes, me ponía a pensar, ¿cómo se verá su laboratorio? Probablemente exactamente lo que vimos. Un pizarrón, muchas hojas llenas de garabatos y una computadora. ¿Sabes que no le pregunté si sueña en ecuaciones? Realmente aprecié su perspectiva sobre cómo es trabajar en esta era de la ciencia. Porque como dije, cuando te la imaginas de niña diciendo, quiero estudiar eso, y luego entras al campo en un momento en que la tecnología ha cambiado tanto, todo lo relacionado con cómo exploramos las cosas se está expandiendo literalmente en todas las direcciones. Eso es muy cierto. Y el último pensamiento que me viene a la mente, con el que los dejaré, es que si Amy y Sheldon estuvieran al aire ahora mismo y estuvieran teniendo una cita y estuvieran interactuando con GPT,
Puedes imaginarte que estarían discutiendo y peleando con los grandes modelos de lenguaje actuales. Quiero decir, The Big Bang Theory se dio en un momento tan especial que probablemente no podría haber existido ahora mismo con la capacidad y el marco que tenemos para la física, seguro. Creo que ambos estarían muy molestos con GPT. Realmente fue un episodio muy, muy divertido y sí, desde nuestro análisis hasta el colapso que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fun fiction, and now she's gonna